Muy buenas noches, como siempre decimos, ¿no? Estamos en este espacio que el 6 propone todos los miércoles por la noche para ampliar un poquito los detalles de aquellos temas que forman parte de nuestra agenda periodística diaria, semanal. Y bueno, siempre es un gusto tener a distintos invitados y distintos temas que vamos a poder estar abordando en la jornada de hoy. Va a estar cerrando el programa la gente de la sala de ensayo comunitaria que recientemente han sufrido un robo y que, bueno, van a trabajar y mucho para poder reponer buena parte de lo que les han llevado, que es costoso, que es difícil y que cumplía una función social significativa. Va a estar con nosotros la gente del SOGEM, va a estar la defensora del pueblo de la ciudad, Andrea Galaverna, y vamos a abrir esta primera parte de este primer bloque con el legislador provincial Alfredo Martín, a quien le agradecemos su presencia. Legislador, bienvenido, buenas noches, ¿cómo le va? Gracias, Mario, y gracias a ustedes y de estar en este programa de la A a la Z, que estaba pensando que ya lleva muchos años. Lleva un tiempo largo, ¿no? Y es muy valorable que una producción local pueda mantenerse durante tantos años con la calidad que le han dado a ustedes, así que es un gusto estar junto a ustedes. Legislador, está trabajando en algo que tiene que ver con los límites, ¿no? Porque estamos hablando de los ejidos municipales que involucran a distintas localidades. Hemos conocido y hemos seguido un poquito los pedidos de Dinahuapi puntualmente, pero no es el único caso, ¿no? No, incluso Dinahuapi porque quiere ampliar su ejido. Y también Pilcanilleu, que parece que tenía un ejido muy grande, es un ejido colindante, pero el ejido municipal es muy chiquito. Y entonces al intendente de Pilcanilleu todo el mundo le pide cosas, pero en definitiva pocos lo votan, porque solamente lo votan los vecinos de ahí, de alrededor. Por ejemplo, Pichileuco no, los otros no. Entonces lo ideal es, se está trabajando hace bastante tiempo con Dinahuapi, con Pilca, con ambos intendentes y con los consejos deliberantes, para llevar adelante este nuevo ordenamiento de ampliar el ejido de Dinahuapi y también el ejido municipal de Pilcanilleu, que pueda tener mucho mayor extensión y llegar con su acción, no con que figure en un mapa, sino que pueda ser elegido por los vecinos, que pueda cobrar tasa, que pueda llevar adelante acciones, también el intendente de Pilcanilleu, ¿no? De una manera eficiente, o la intendenta cuando sean electos, ¿no? Y hay que decir que en el caso de Dinahuapi es bastante particular, porque uno lo que va notando es que realmente los esfuerzos que se hicieron para que la municipalización se concrete se encuentra en un limitante natural que es físico. O sea, dicen, que se ponen a debatir si quieren un cementerio y es difícil, debatir si tiene que ser un vertedero y es muy difícil, y entonces termina avalándose a partir de esta falta de territorio, falta de superficie, esta suerte de estructura satélite de Bariloche, ¿no? Claro, pero por eso la intención del intendente Rojas y su consejo deliberante y la mayoría de los vecinos de tener un ejido municipal que pueda satisfacer las necesidades de esa ciudad, que de un Villorio ha pasado a ser una ciudad muy linda, muy bien armada y merece tener un ejido que pueda tener una cantera, que pueda tener un cementerio propio, que pueda tener un lugar donde volcar sus líquidos cloacales y no repetir nuestra experiencia que fuera al lago. Así que esa situación hace que sea muy loable, incluso la actitud que ha tomado el intendente de Pilcanilleu, Ayulet, de llevar adelante todas las acciones que deben hacerse de una audiencia pública y todo, para poder ampliar ellos su ejido municipal y cederle del ejido colindante de Pilcanilleu un parte de esa situación, ¿no? Para poder después nosotros, que ambos municipios se han puesto de acuerdo, llevar la ley llegue a la legislatura y seguro que va a ser aprobada por unanimidad. Claro, porque es la parte donde entran ustedes, ¿no? Como parlamentarios, claro. Que es el proceso normativo que establece. O sea, los pasos son estos: audiencia pública, plebiscito eventualmente, ¿o no? No, la audiencia pública que llevó adelante el municipio de Pilcanilleu es correcta porque ellos tienen que ceder de su ejido colindante, cederían una parte al municipio de Dinahuapi. Dinahuapi no, porque no tiene, lo único que si los vecinos estuviesen en desacuerdo con lo que se otorga, pero bueno, yo creo que el acuerdo es bueno y siempre puede ser mejor, pero también
el municipio de Pilcanilleu no quiere ceder mucho, cede lo que ellos sienten que pueden ceder. Sí, sí, sí. Y así que me parece que va a ser beneficioso para todos, ¿no? ¿Se dan estas situaciones similares en otros puntos de la provincia? Sí, En algún momento, se dan las mucho grutas en San el Alto. Antonio había ahí Sí, un pero debate, las grutas ¿no? de San Antonio es muy fuerte la situación, pero fundamentalmente donde más fuerte se da el debate, porque hay mucha plata a repartir, es en el Alto Valle Claro. con las regalías petroleras. Ahí es otra discusión. Claro, otra discusión. Acá discutimos para tener una cantera, para tener un cementerio, para tener un vertedero municipal. Estamos hablando de ingresos directamente. Claro, en el Alto Valle discuten mal, discuten con otro nivel porque es reparto de regalía hidrocarburífera. Es otra cosa. Para ir cerrando la charla, legislador, ¿qué año complejo parece asomarse, ¿no? Que estamos transitando. Muy difícil. Quiero decirle que el pasado fue dificilísimo para la provincia. Nosotros recibimos 1.800 millones menos de coparticipación. Ha sido la coparticipación más baja a nivel nacional desde que se creó la provincia de Río Negro. Por suerte, la recaudación provincial fue equivalente a la inflación del 40% en la mejoría, y el año que viene, que entra, no creo que va a ser mucho más fácil. Claro. De hecho, hay una necesidad de emitir deuda en función de lograr ingresos, ¿no? Sí. Una nueva necesidad de hacerlo, digamos. Sí, tenemos necesidad por ejemplo, nosotros sentimos que nuestra provincia tiene que dar un salto adelante en la producción, porque si no, no vamos a poder seguir frenando eternamente si no logramos llegar a tener, por ejemplo, 3 millones de cabezas de vacuno y 1 millón de porcinos. No vamos a poder seguir frenando eternamente a la pampa húmeda, porque ¿por qué lo tenemos que frenar si nosotros no tenemos entonces capacidad de... Nosotros creemos que tenemos toda una zona entre el Valle Medio y el Valle Inferior, donde queremos poner en producción más de 100.000 hectáreas, y ahí podríamos llegar en poco plazo, en pocos años, a tener más de 3 millones de cabezas de ganado vacuno y 1 millón de ganado porcino, y así sucesivamente en otras regiones también se necesitan cosas fundamentales, como Pueblo de la Línea Sur y en casi todas las ciudades de la provincia, todo el sistema de saneamiento, y incluso asfaltar rutas como la Ruta 1 o la ruta que va desde Pomona a Valcheta, así sucesivamente, rutas provinciales que necesitamos esas obras de infraestructura para que la provincia pueda ser una provincia en serio y dejarnos de decir que somos una provincia rica. Las provincias son ricas cuando verdaderamente tienen producción. Claro. Profesor, gracias por haber venido. El agradecido soy yo. Un abrazo a todos ustedes y a su audiencia. Muchas gracias. Hasta luego. Ahí estábamos con el legislador provincial Alfredo Martín, a quien estábamos charlando de varios temas que tienen que ver con la órbita provincial. Y ahora vamos a pasear por el estudio, porque nos vamos a la mesa principal del estudio, y me da pie eso de pasear para presentar el primero de los temas que involucran a la invitada. Primero la saludamos. Andrea Galaverna, bienvenida. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo le va? Muy bien. Bueno, gracias por aceptar la invitación, ¿no? No, por supuesto. Yo decía... Siempre que me invitan vengo, ¿eh? No, es cierto, salvo alguna cuestión de tiempo puntual que haya tenido, Sí. En general siempre nos ha aceptado las invitaciones y se lo agradecemos, por supuesto, ¿no? Decía, lo del paseo me puede dar algún pie, porque bueno, están con el tema del paseo de las picadas, de la montaña, bueno, lo que se propone todos los veranos con las cervecerías, allí en la zona cercana al Club Andino, que ustedes han hecho una recomendación al municipio porque tienen una carpeta grande, por lo que supe, de quejas. Sí, la verdad es que a nosotros nos viene acompañando esta temática prácticamente desde que asumí yo. O sea, desde la gestión anterior, con lo cual no hay una animosidad, sino que después de acumular 3 años de experiencia en reclamos, en buscar espacios de diálogo, nos parecía que habíamos juntado suficientes datos como para decir, bueno, esto es lo que la gente nos trae a la Defensoría y hay que tenerlo en cuenta. Es una manera de ponerles voz a los vecinos, que tienen su voz propia, sin duda. Sí, seguro. Y ellos mismos han generado con el Ejecutivo una mesa que se reúne cada semana, cada 15 días. Ahora nos juntamos nuevamente dentro de 15 días, y donde se van obteniendo
de a poquito, con los relatos, con los datos que hemos juntado nosotros, se van obteniendo avances. Avances en la fiscalización, en darse cuenta que hay vacíos en algunas ordenanzas que no le dan todos los elementos que necesita fiscalización para fiscalizar. El tema de hablar de ruidos molestos, yo después de todo este tiempo de escuchar las quejas con respecto a ruidos, creo que tenemos que empezar a hablar de contaminación acústica. Y ahí le quiero hacer una pregunta, porque ¿hablamos de ruidos molestos o de contaminación acústica por una cuestión subjetiva de lo que percibe cada vecino? ¿O realmente tenemos un decibelímetro que puede normar y poner y protocolizar el tema del sonido? Y fiscalización tiene un decibelímetro, lo que pasa es que tenemos una ordenanza que no manifiesta en su texto cuáles son los decibeles del ruido nocturno. Claro. Entonces, tampoco saben, no están instruidos para su manejo, pero además no tienen una normativa clara para decir, bueno, hay muchas ciudades, hay un libro verde de contaminación sonora en Europa, que es un libro así de grande, que habla de cómo se mide el ruido diurno y el ruido nocturno, y cómo uno puede zonificar una ciudad con un mapa de ruido. Claro. Hay ciudades que han avanzado en eso, Montevideo avanzó, tuve oportunidad de ver algunas áreas de Rosario que también fueron nucleando, lejos de la vivienda de la gente, las áreas de esparcimiento. Y eso también quiero decirlo, tengo hijas adolescentes e hijos adolescentes, y mamá, ¿por qué salís? No. Claro, ¿por qué salís con esto? Y la verdad es que esto, yo valoro enormemente todos los espacios de encuentro. Bariloche es una ciudad que tiene pocos espacios de encuentro para la gente de Bariloche. Sí, tiene poco espacio público disfrutable en comunidad, pero creo que genera un desencuentro con otro sector que no puede descansar, que no puede ir al trabajo en condiciones, que no puede hacer uso como quiera de su propiedad, abrir una ventana y no tener la papa frita metida dentro de su casa. Claro. Ahora, esto es una recomendación y inmediatamente se lo consultó periodísticamente al secretario de Turismo, que vuelve a apelar a esto, ¿no? A decir, somos un lugar turístico, esto nos hace bien, es una buena propuesta y demás. Estoy totalmente de acuerdo con él. Ahora, ¿dónde encontramos la concordia en esas dos posiciones? Porque son como están bastante las antípodas en algún punto. No, yo estoy totalmente de acuerdo con que somos una ciudad turística, que en la medida que respetemos a nuestros habitantes vamos a demostrar que podemos respetar a nuestros turistas. Claro. Porque esto es un ida y vuelta. Y también es cierto que puede haber otras alternativas, no hay por qué cerrarse. Acá hay reglamentos de propiedad horizontal que quedan muchas dudas si se pueden alquilar lugares para hacer cervecerías, por ejemplo. Claro. Y en la ley de propiedad horizontal para el uso de un local es lo que manda. Entonces, me parece que hay muchas alternativas. Bariloche es Yo me asusté cuando el legislador dijo que querían aumentar los ejidos municipales, porque yo no doy abasto con Bariloche, pero Bariloche es un lugar grande, es un lugar que puede zonificar, que todavía tiene áreas donde probablemente con algo de inversión se puede hacer algo que hasta les sirva como mayor rentabilidad a los cerveceros. Entonces, es una apelación a pensemos en conjunto, sin quitarle el ojo y la oreja a lo que le están padeciendo los vecinos. Ahora, ¿qué alcance tiene? Porque mucha gente hizo esta recomendación la Defensoría del Pueblo, no va a haber paseo. No. Es una recomendación. Ahora, si el municipio, más allá de decir, bueno, está bien, vamos a estudiarlo, finalmente después no pasa nada, ¿cuál es el otro paso? Bueno, no es la primera recomendación que hago del paseo. En la gestión anterior hice otra, yo te traje las dos para que vos las tengas, focalizado en la contaminación acústica. Y ahora hago una un poco más amplia, porque esto además se aumenta con los parklets, que los vecinos piden cuál es el plan de contingencia, que se haga público el plan de contingencia, llegado el caso que se incendie algo, cómo se evacúa la zona, cuando hay vallas y todo eso, que seguramente están, pero que ellos quieren conocer. Entonces, hay dos recomendaciones. Las recomendaciones son invitaciones a pensar colectivamente. Claro.
O sea, no es sancionatorio en sí mismo. No son vinculantes, yo no soy el Poder Judicial, la Defensoría del Pueblo lo único que hace es poner la voz de la gente. Cada recomendación nos lleva mucho tiempo de estudio, de análisis de relato, de buscar bibliografía, y tratamos de encontrar una mirada que pueda ser compartida, o por ahí una propuesta que a lo mejor vemos que no aparece, para ser tenida en cuenta. Es un insumo que le puede servir al Ejecutivo, porque también los vecinos dan muchas buenas ideas. Claro. Cada vuelta de página han expresado con un documento muy completo su preocupación frente a lo que es esta iniciativa que a nivel nacional está debatiéndose o impulsándose. Vamos a ver finalmente cuáles son los alcances de la misma sobre la imputabilidad de los menores o subir, bajar la edad de imputabilidad sería el término correcto, ¿no? ¿Están preocupados con este tema? Y la verdad que sí. Primero que no es la primera vez que me manifiesto en esto, ya he habido 2 o 3 oportunidades. Esto parece que viene por oleadas y aparece siempre en los años electorales. Entonces, bueno, me parece dicho que así, suena a que es una medida que suena simpática electoralmente. es demagógica, sin duda. Yo la veo demagógica, porque sin duda tenemos un problema de seguridad y sin duda tenemos un problema de abandono de niños, niñas y adolescentes. Entonces, y sin duda tenemos todavía la deuda pendiente de un adecuado régimen penal juvenil. Entonces, me parece que en realidad lo que siempre va y viene este tema, porque no está saldada la discusión seguramente. Entonces, bueno, tendremos que seguir discutiendo, y creo que en esto yo siempre necesito poner mi posición. Yo estoy en contra de la baja de la punibilidad. Yo creo que eso va en contra de los tratados que Argentina ha firmado con los organismos internacionales de protección integral de niños, niñas y adolescentes, que cuando un niño llega al sistema penal es porque fracasaron todas las instancias anteriores, familiares, sociales, comunitarias, escolares. Hoy leía la historia del chico Brian, que mató al otro chico. Y la verdad es que es una historia terrible, y la cuenta su maestro. Yo no quiero justificar esto, pero también es cierto que hay que ponerle el foco en esto. En el 2016 el único menor que mató fue este chico. Entonces, no entre la franja de 14 y 15 años, la cantidad de delitos que se producen en esa franja etaria es muy baja. Corremos el riesgo de victimizarlos, estigmatizar a nuestros jóvenes sin haber hecho y agotado todas las instancias para contenerlos, para escucharlos, para generar con ellos lo que necesiten. Entonces, me parece que antes de hablar del castigo, tenemos que hablar primero de qué es lo que pasó antes. Y en esta búsqueda de consensos, ¿qué lugar se le otorga a la otra mirada que por ahí siente que con este tipo de posiciones se está garantizando cierto grado de impunidad de un sector que, estadísticamente, usted lo debe tener más claro que yo, pero tiene una presencia estadística menor, mayor y demás, pero tiene una presencia estadística dentro del universo del delito? Sin duda se necesita un régimen penal juvenil. Eso no cabe duda para el chico que robe, pero no es con la punibilidad. O sea, cualquiera que conoce una cárcel sabe que no es un lugar para un niño. Está claro. Entonces, ¿qué sistema de reinserción, qué sistema de remediación, qué sistema penal le vamos a ofrecer a un chico que está en conflicto con la ley para que no vuelva a elegir ese camino? Yo no veo que sea a través de una cárcel. ¿Por qué? Porque faltan todas las garantías ahí adentro. Claro. Entonces, me parece que sí, tenemos que darnos un debate de por qué un chico decide delinquir, y seguramente hay gente con muchísima más experiencia que yo en esto. Pero yo me centro en esto. Un chico que está invitado al delito es un chico que se le han vulnerado los derechos anteriormente, porque tuvo una migración forzosa, porque tuvo una familia con violencia familiar, porque no se pudo sostener en la escuela, por otro montón de otras cosas. Entonces, todos esos pasos, si no los damos adecuadamente, no vamos a pretender que una cárcel resuelva esto. ¿Y estructuralmente estamos en condiciones de dar esos pasos? Yo creo que sí.
Yo creo que sí. O sea, existen las instituciones, Y las los instituciones mecanismos, existen, los faltan, recursos. no, bueno, Porque esa es la otra. veamos qué es lo que nos pasa con desarrollo social, ¿no? El desarrollo social es uno de los ministerios que ha subejecutado el presupuesto, que es el órgano proteccional de niños, niñas y adolescentes. Entonces, a mí me parece que sin duda se requiere presupuesto, se requieren programas, se requiere también un ámbito donde los jóvenes mismos o los niños digan qué es lo que quieren. Yo siempre pienso, la propuesta que le hacemos los adultos, ¿será la que ellos quieren? Yo veo lo que conmociona y lo que moviliza a los jóvenes, esta sala de ensayo que ahora... y me parece una excelente propuesta, fue construida con ellos, no fue un plato volador que cayó. Entonces, me parece no está que... hecho en tercera persona, sino que fue en primera persona. Ellos lo fueron armando. Doctora, muchas gracias por haber aceptado la invitación, como siempre. Muchas gracias. Cuando regresemos, vamos a estar dialogando con la gente del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales. Han pasado varias cosas por estas horas en la ciudad y puntualmente también vamos a tocar con ellos un tema que está preocupando y está generando mucha suspicacia, y queremos que ellos digan lo suyo también, que es el tema de la seguidilla de hechos delictivos que están sufriendo dependencias de la comuna, ¿no? Y entonces queremos escuchar la voz de ellos y hablar de todo lo que involucra al sindicato también. Ya venimos.